de los procesos inclusivos y sinergistas. Un átomo es una unidad inclusiva formada por partículas elementales dispuestas y organizadas en una forma específica. Las propiedades físicas de un átomo son diferentes a las de sus elementos constitutivos, precisamente por las interacciones y organización de estos en un todo diferente. Una molécula es una unidad inclusiva, cuyos elementos son otras tantas unidades inclusivas de menor organización. La molécula presenta propiedades que no se contienen en sus elementos. A estas propiedades las denominamos emergentes y al proceso de su surgimiento proceso sinergista. Cuando varias moléculas se organizan e interactúan, forman con otras unidades que de nuevo presentan propiedades sinérgicas o emergentes. Este proceso de inclusión se repite a todos los niveles: átomo, molécula, conjuntos moleculares, célula, tejido, órgano y por último organismo. En el cerebro, el proceso sigue en la labor de los circuitos de convergencia, los cuales incluyen en códigos neuronales información dispersa y dan lugar a nuevas propiedades no incluidas en los elementos que hacen interactuar. Es el manejo de un lenguaje neuronal el responsable de que el proceso de inclusión se agilice y alcance en el hombre los niveles conceptuales. La ley de inclusión parece tan general a tantos niveles que no es de extrañar que pueda ser considerada como una de las bases de acuerdo con la cual funcionan el universo y el cerebro. Siendo el cerebro parte de la naturaleza, su funcionamiento debe reflejar a aquella. La aparición de nuevas especies y originales formas vivientes ha sido larga y tediosa. Parecería que un experimentador maestro hiciera pruebas de interacción y de incremento de complejidad a lo largo de la evolución. En un cerebro vivo, tales pruebas continúan, pero ahora a un nivel conceptual. Cuando un nuevo nivel de inclusión es alcanzado por el cerebro, nuevas visiones, más generales y totalizadoras del universo aparecen. A estas inclusiones conceptuales les debemos la capacidad de reconocer como un todo universos que transforma aparecerían como dispersos y confusos. Comúnmente denominamos a esta capacidad como conciencia. Somos pues conscientes de algún suceso cuando podemos representárnoslo como un todo visto desde un nivel que incluye este todo como elemento constitutivo. Saber que vemos, conocer que poseemos un cuerpo, sentir que sentimos y saber que sabemos son todas ellas visiones de totalidades vistas desde una dimensión que las trasciende incorporándolas dentro de sí como elementos. Es entonces el mismo proceso evolutivo, pero ahora llevado a un nivel de inclusión extremo, lo que caracteriza a la conciencia humana. Las bases físicas de esta última ya las hemos analizado en capítulos previos. Consisten en la aparición de códigos neuronales de inclusión, los que, como patrones energéticos, reproducen una sucesión de eventos que se dan en una cierta dimensión del universo. Son la reproducción interna de la lógica de tal dimensión y la conexión energética que se establece con ella las responsables de la experiencia. No estamos incluidos en un cuerpo del cual toda escapatoria sea imposible. Más bien nos expandimos energéticamente y al hacerlo nos conectamos físicamente con lo que creemos que nos rodea. Tal conexión tiene como resultado, por un lado, la experiencia perceptual y por el otro, la conceptual. La conciencia en sí es el establecimiento de esta conexión, por lo que desde cierto punto de vista podemos considerarnos como manifestaciones diversas de la preexistente. La capacidad autorreflexiva es, sin embargo, privativamente humana, y ella se explica al contenerse en sí misma
autorreflejando su totalidad en inclusiones derivadas a través de una lógica de convergencia. Aunado a todo lo anterior, el cerebro humano es capaz de recorrer su propia lógica y estructura, desmembrando a partir de un código inclusivo los elementos que interactúan y le dan lugar. Esta capacidad, comúnmente conocida como introspección, permite revisar y corregir la posible existencia de errores en el proceso. Es claro que si un elemento lógico que forma parte de un nivel de un árbol de convergencia contiene un error, este último se manifestará en toda inclusión que se base en él o resulte de él. Por ello, la capacidad de recorrer niveles de convergencia es sumamente importante y aún básica para el funcionamiento cerebral. Un ejemplo claro de lo anterior es la danza. Un bailarín debe aprender una serie de movimientos elementales que más adelante hace interactuar para dar lugar a un movimiento compuesto y más adelante a una secuencia de estos. Si en cualquier nivel del proceso se incorpora un error motor, este se reflejará en todo el proceso. La situación sería del todo incorregible si no fuera por la capacidad de recorrer los niveles previos a la secuencia compleja de movimientos. En cierto sentido y desde cierta perspectiva, se podría afirmar que cada nivel totalizador o de inclusión se convierte en automático cuando alcanza el nivel de totalidad. Al interactuar las totalidades así automatizadas dan lugar a nuevas totalidades que después también se convertirán en unidades globales automatizadas. El recorrer los niveles automatizados implica recorrer, en dirección contraria, el proceso del cual resultan, en este caso, revisar los elementos que forman parte de las inclusiones. Para llevar a cabo estas operaciones de autocorrección, no solo se requiere una alta motivación, sino además un cambio de dimensión temporal. En otras palabras, solo a través de una expansión temporal es posible recorrer los elementos de inclusiones globales. Esta expansión temporal no es otra cosa más que una expansión del presente. Durante esta, el nivel de máxima jerarquía es capaz de recorrer sin perder su carácter inclusivo los niveles previos de los cuales resulta. Por supuesto que estas operaciones no solamente se dan en los procesos motores, también ocurren en todo aquello que denominamos procesamiento perceptual. Ahora analizaremos algunos fenómenos asociados con este acceso y discutiremos sus repercusiones desde la perspectiva de la pregunta: ¿cómo surge la experiencia? De la memoria icónica y la conciencia. Hace casi 2 décadas, Sperling realizó un experimento que demostró la existencia de un proceso de acceso a la experiencia perceptual. Antes que él, otros pensadores habían hallado que la presentación de cualquier estímulo visual provocaba una experiencia perceptual, la que en su duración sobrepasaba el tiempo de presentación del estímulo. El experimento al que hacíamos mención consistió en la presentación taquistoscópica de 3 líneas de letras, previa asociación de cada una de ellas con sendos sonidos que diferían en tono. Cada uno de los tonos era presentado después de las letras, y su aparición hacía que los sujetos reportaran aquellas. Sin los tonos, las letras que los sujetos eran capaces de reportar no sobrepasaban, en las mejores condiciones, de 4. En cambio, con presentaciones aleatorias de los tonos, de tal forma que en algunas ocasiones se presentaba el tono asociado con la primera línea, en otras con la segunda y en otras más con la tercera. Los sujetos eran capaces de reportar todas las letras, cambiando éstas de presentación en presentación. En otras palabras, existe un almacén de todas las letras, las que son evocadas al aparecer un estímulo previamente apareado con ellas. A este almacén visual, Neisser lo denominó memoria icónica. La memoria icónica es entonces la permanencia de información visual y el tiempo en el que esta información visual puede ser transferida a un almacén verbal detectado a través de la presentación de un estímulo señal.
Un año después de la publicación del experimento de Sperling, reportaron Aberbach y Coriel otro que, además de confirmar la existencia de la memoria icónica, permitió conocer algunas de sus características. El experimento consistió en la presentación taquistoscópica de una serie de letras, alrededor de 16 organizadas en 2 líneas, seguidas de la aparición de una barra que fue colocada sobre un fondo blanco, señalando la posición que antes ocupaba cualquiera de las letras presentadas. Si el tiempo de presentación de las letras era de 50 milisegundos, la barra señalada Dora podía aparecer hasta con 1 segundo de retraso con respecto a ellas, dando lugar a la aparición de una letra que no se encontraba presente en ese momento. El tiempo óptimo para la presentación de la barra señaladora después de la presentación de las letras era de 50 milisegundos y siempre daba lugar a la evocación de la letra que ocupaba el espacio de presentación de la barra. Esto quiere decir que el conjunto de letras permanecía accesible por cierto lapso, siendo la barra señaladora el estímulo gatillo necesario para evocarla. Sin embargo, si en lugar de la barra señaladora se presentaba un círculo, cuyos bordes tocaran los límites de la posición de la letra, que en ese momento se encontraba ausente, esta no era evocada sino por el contrario, borrada como imagen. A este fenómeno se le denominó metacontraste. La misma situación acontece cuando en lugar del círculo se presentan una serie de líneas colocadas al azar en la misma posición que aquel. Este efecto logrado con un estímulo como el de las líneas se denomina enmarcamiento. Existe una serie de fenómenos asociados con los metacontraste y enmascaramiento, de los cuales uno de los más llamativos consiste en la presentación seriada de 3 estímulos. Si los tiempos de presentación y los intervalos entre los 3 estímulos son adecuados, el segundo de la serie borra el primero, mientras que el tercero lo hace aparecer de nuevo. En otras palabras, si a un fenómeno de enmascaramiento se le añade un tercer estímulo, este último inhibe el enmascaramiento previo o el metacontraste previo a su presentación. Por otro lado, el fenómeno de enmascaramiento parece ocurrir en estructuras centrales del sistema nervioso, pues Uthal ha demostrado que una presentación dicóptica lo produce. La estructura responsable no ha sido localizada, pero seguramente se encuentra más allá de la corteza visual, puesto que es posible registrar en ella potenciales provocados ante estímulos enmascarados, de acuerdo con la evidencia de Andreassi y colaboradores. Con estos datos como antecedentes, intentaremos hacer un análisis de las posibles bases fisiológicas de estos fenómenos, análisis que nos llevará a conclusiones importantes acerca del surgimiento de la experiencia. En primer lugar, podemos considerar que la presentación de una barra señaladora en el experimento de Aberbach y Coriel, capaz de hacer aparecer la imagen de una letra que se presentó 50 milisegundos antes, indica que la barra activa un mecanismo directamente asociado con la aparición de la experiencia visual. En segundo lugar, la misma aparición de la experiencia visual puede bloquearse cuando en lugar de la barra se presenta un estímulo enmascarador o un círculo metacontraste. Tanto la barra, el círculo como el estímulo enmascarador afectan un proceso neuronal que ha sobrepasado la activación retiniana. A los 50 milisegundos de presentar una letra, esta, en forma de código neuronal, ha sufrido suficientes transformaciones como para sobrepasar el punto de convertirse en imagen visual. De acuerdo con toda evidencia, a los 50 milisegundos, la activación retiniana ya ha dado lugar a un percepto, las letras presentadas en primer lugar, puesto que ya ha alcanzado a la corteza occipital a través de la puesta en marcha de circuitos del sistema sensorial específico
y aún del inespecífico. ¿Cómo explicar que un estímulo posterior a toda esta activación sea capaz de bloquear la reaparición de una imagen, en el caso de metacontraste, o de reactivarla, en el caso de la barra señaladora? Claramente, tal bloqueo y/o reactivación debe efectuarse sobre los códigos neuronales de inclusión resultantes de la puesta en marcha de circuitos de convergencia. Imaginemos el experimento de Aberbach y Coriel desde esta perspectiva. Al presentar la serie de letras, todas ellas son transformadas a códigos neuronales, que al llegar a la corteza occipital provocan la activación de poblaciones gigantes de neuronas, las que a su vez empiezan a hacer interactuar sus códigos de respuesta, dando por resultado un campo neuronal impercepto. Por otro lado, la activación de corteza es manejada por medio de circuitos de convergencia, hasta que en cierto nivel sendos patrones de inclusión aparecen en neuronas polimodales de alta convergencia. Estas neuronas se mantienen dispuestas a responder con sus patrones durante un tiempo breve. Si en esta circunstancia cualquier elemento lógico de estos patrones es activado en ellas, el patrón total aparecerá. La barra señaladora contiene un elemento del patrón de inclusión, esto es, la posición de las letras. Este elemento es otro código neuronal que al hacer contacto con las neuronas que contienen el patrón asociado con la forma de la letra lo hacen disparar. Este disparo hace que circuitos de divergencia se activen, dando como resultado la reactivación de la población cortical y por ende el percepto. Alguien podría señalar que la diferencia de tiempo de presentación entre las letras y la barra señaladora es un obstáculo que impide la reactivación de los patrones inclusivos asociados con la letra reactivada. A esto se podría contestar diciendo que puesto que la barra señaladora es un estímulo más fácil de codificar que la letra, existe un ahorro de tiempo en su llegada, como patrón neuronal, a los mismos elementos encargados de transferir la letra a un código inclusivo. Un fenómeno similar ocurre con el círculo de metacontraste. Este también es transformado a un código inclusivo, pero su complejidad es lo suficiente para activar las neuronas capaces de responder con el código de la letra en forma absolutamente diferente. En otras palabras, si la barra es capaz de hacer disparar el código de la letra, el círculo no es capaz de hacerlo, sino más bien activa otro código, que posee suficientes diferencias como para interferir en el proceso. Algo similar debe acontecer en el fenómeno de enmascaramiento. En cuanto a la presentación seriada de tres estímulos y a la capacidad del tercero para inhibir el metacontraste resultante de la acción del segundo sobre el primero, se podría postular la siguiente explicación. En primer lugar, y al igual que en el caso simple de metacontraste, tanto el primero como el segundo estímulo dan como resultado la aparición de códigos neuronales de inclusión que se interfieren mutuamente. La llegada de un tercer código afecta en forma preponderante al más lábil de los dos anteriores. La labilidad de los códigos debe depender de por lo menos dos factores. Primero, el tiempo en el que han permanecido activos y segundo, su complejidad. El hecho de que el tercer estímulo dé como resultado la aparición del percepto del primero indica que éste es menos lábil o frágil en esas condiciones que el segundo. Al mismo tiempo indica que el factor de interferencia es mayor entre el segundo estímulo y el tercero, y menor entre este último y el primero. En estas circunstancias, el tercer estímulo reactiva el código inclusivo del primero, y a través de la puesta en marcha de circuitos de divergencia, la imagen de la primera letra es la que aparece. Es necesario indicar que tanto en el experimento de Aberbach y Coriel como en el de Sperling, tanto el tono como la barra señaladora
reactivan un percepto que antes ya había aparecido como resultado de la presentación de las letras. Esto es, que la imagen, en ambos experimentos, se reactiva con la barra y con el tono. En el caso del círculo, la imagen solo aparece con la presentación de las letras. En el caso de la barra señaladora o el tono, la imagen aparece dos veces, primero ante las letras y después ante los otros estímulos. Aceptándolo, pues, que los fenómenos anteriores puedan deberse a reactivaciones o interferencias sobre códigos de inclusión, lo que debemos preguntarnos ahora es la relación de estos códigos de convergencia con la experiencia visual propiamente dicha. En otros capítulos hemos mencionado que los códigos de inclusión son la base de los procesos de abstracción, mientras que la activación de campos neuronales es la base de la experiencia propiamente dicha. Hemos mencionado la relación entre estos códigos y el lenguaje, y además explicado cómo la activación cortical se transfiere e incluye en estos. Lo que nos preguntamos ahora es hasta dónde la aparición de un código inclusivo es necesaria para la experiencia perceptual misma. En otros términos, ¿qué sucedería con un sujeto si su cerebro solo fuera capaz de activarse corticalmente o incapaz de transferir esa activación a códigos inclusivos? Si el enmascaramiento es un bloqueo de códigos inclusivos, la contestación a la pregunta es obvia. El sujeto tendría experiencia perceptual, pero sería incapaz de darse cuenta de ella y de transformarla en lenguaje y o abstracción conceptual. Tal ser humano viviría en un mundo sin conciencia, en el que lo único que aparecería serían experiencias de las cuales no podría darse cuenta. De esta forma se podría afirmar que interfiriendo con la capacidad de incluir una actividad dentro de un código inclusivo, se interfiere con lo que llamamos conciencia. Por tanto, las operaciones de inclusión son indispensables para dar lugar a todos aquellos fenómenos que reconocemos como conscientes, o en términos generales, a la capacidad de saber. Esta conclusión es lógica desde otro punto de vista. Al hablar de la evolución, mencionamos que ésta se caracteriza por las operaciones que permiten a una totalidad convertirse en elementos constitutivos de otra totalidad aún más general. Dijimos que esta ley evolutiva se continuaba a nivel humano en la operación de los circuitos de convergencia y en sus resultantes, a saber, la inclusión de totalidades en códigos lógicos unitarios que se manejan a este nivel. Es claro que el saber acerca de algo o el ser consciente presupone la capacidad de ver ese algo desde fuera como una totalidad. Es entonces obvio que interferir con esta capacidad es interferir con la conciencia y el saber. Puesto que nada impide pensar que el proceso de inclusión sea infinito, es decir, continúe permitiendo cada vez más la aparición de totalidades más inclusivas, nada impide pensar que la capacidad consciente también lo sea. Pero ahora surge otra pregunta aún más fundamental. ¿Qué es lo que en última instancia sirve como base a la experiencia consciente? O bien, ¿por qué un código inclusivo da la capacidad de saber? No es suficiente decir que la contestación a esta pregunta es la capacidad del código inclusivo de contener, como unidad, información que previamente a su aparición permanece dispersa y no integrada, puesto que por sí misma la capacidad de inclusión no contiene la experiencia de saber. Cuando mencionábamos la aparición de la experiencia perceptual como resultado de la aparición de un campo neuronal, dijimos que éste se expande en el espacio, interactuando con el campo cuántico. Mencionamos que esta interacción de dos campos energéticos en la estructura del espacio era, como la interacción de cualesquiera dos energías en una estructura, de primordial importancia para explicar la aparición de la experiencia. Traslademos ahora de nuevo esta idea hacia la aparición de códigos neuronales de inclusión, viendo a estos como patrones energéticos. En primer lugar, podríamos decir que un código de inclusión es un patrón energético de una complejidad extraordinaria. Como patrón energético, el código de inclusión
debe ser capaz de entrar en contacto con patrones energéticos, no necesariamente contenidos en el cerebro. En otras palabras, al igual que la activación cortical, la puesta en marcha de un patrón energético inclusivo debe dar lugar a un campo energético que se expanda en el espacio. Más concretamente, supongamos que existan una o varias estructuras cerebrales encargadas de transferir la activación cortical a códigos inclusivos. La corteza inferotemporal, el núcleo pulvinar, el núcleo caudado o la corteza frontal podrían ser los lugares en los cuales ocurran tales operaciones fisiológicas. Ahora imaginémonos la activación de un patrón energético de inclusión en una de estas estructuras. Una población neuronal empezaría a activarse con el patrón y como resultado de esta activación debería aparecer un campo energético conteniendo al patrón de inclusión que lo determina. Si consideramos a este campo energético de la misma forma que al campo neuronal cortical, también podremos concluir que una expansión en el espacio ocurre con el primero. De esta forma, la transformación lógica resultante en códigos de inclusión es capaz, vista como patrones energéticos, de expandirse en el espacio. En estas condiciones, nada impide pensar que una interacción energética ocurra y que ésta, realizándose en la estructura del espacio, sea la base de la experiencia conceptual vivida como experiencia consciente. Puesto que los procesos de inclusión no tienen límite, se podría esperar que, dependiendo del desarrollo consciente de un ser humano, éste establezca contacto con patrones energéticos cada vez más complejos. El resultado de este contacto solo se ha estudiado anecdóticamente y con fines distintos al de esta obra. Pero puesto que nuestra finalidad es investigar con una máxima apertura, los consignaremos aquí para que el lector saque sus propias conclusiones. En primer lugar, debemos recordar todas las descripciones comúnmente denominadas místicas en las que un ser humano se ha puesto en contacto con fuerzas naturales y ha sido capaz de controlarlas. Cristo es un buen ejemplo de esto. Su capacidad de manejar fenómenos energéticos y sus efectos son por todos conocidos. Los repartes de desencadenamiento de energías naturales de extraordinario poder en el momento de su experiencia, al ser crucificado, también lo son. Un ejemplo más actual es el consignado por Carlos Castaneda en sus libros acerca de Don Juan. Este personaje habla de un poder personal capaz de manipular y hacer interactuar fenómenos energéticos naturales. Todas las obras de hechicería parecen indicar que el cerebro humano es capaz de adquirir un contacto con procesos energéticos y de controlarlos. Desde un punto de vista fisiológico, todos estos datos podrían explicarse como lo hemos hecho antes. Durante la Edad Media era de conocimiento popular la existencia de espíritus que podían ponerse en contacto con hombres dotados. El propio Descartes habla de ellos como espíritus animales, tratando de asociarlos con la actividad cerebral. Los místicos orientales hablan de la existencia de un tercer ojo, capaz de modificar la materia y ponerse en contacto con eventos invisibles. En fin, la humanidad ha hablado de estos contactos durante toda su historia, esperando que algún día alguien pudiera explicarlos. Quizá la aparición de campos neuronales corticales y de inclusión, y su expansión e interacción en el espacio, sean la clave para entender eventos que hasta ahora han sido considerados, si no falsos, por lo menos productos de imaginación exaltada. Debemos recordar que el fenómeno más natural y más constante, la experiencia perceptual, todavía permanece, como misterio inalcanzable. Por último, sistemas de pensamiento, como la cábala judía, sostienen que lo que se piensa tiene un efecto directo sobre la marcha del universo. Un cabalista afirmaría con toda seguridad que una idea que resuelva un problema de frontera del conocimiento
afectará al universo transformándolo, como si el nivel de pensamientos se interconectara con el universo físico. Esta conexión podría ser el resultado de interacciones energéticas entre nosotros y el universo.